Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes, Dios me los bendiga. En el nombre de mi esposa Mónica, en el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación, dándoles un saludo de paz en este nuevo año. Bueno, Moniquita, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios, aquí vamos mejorando cada día. Eso me alegra mucho. Entonces, que este año sea de mucha bendición. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te damos gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva posibilidad que nos das de crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios, por esa misericordia y ese amor infinito. Bendito y alabado seas, que tu palabra sea viva en nuestro corazón. Queremos cada vez más aprender de ti para crecer en tu amor. Ayúdanos a morir a nuestra vieja naturaleza y poder ser esos verdaderos hijos tuyos, porque nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Tú nos diste dos principios hermosos de santidad. Primer principio de santidad, saber que todo lo que pasa, pasa para bien. Todo, absolutamente todo lo que pasa, pasa para bien. Y segundo principio que nos regalaste a través de tu divino Hijo y que está en la Biblia también, que tenemos que tenerte siempre aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, estar en oración permanente. Por eso deseamos que en ese camino a la santidad, que es el propósito de Dios tuyo para nuestra vida, podamos ser santos. Y para ser santos, siempre tenerte en nuestra mente y nuestro corazón y saber que todo pasa para bien, que todo lo que pasa, pasa para bien. Por eso tenemos que ser agradecidos, papá, alabarte y bendecirte, y que nuestra boca salga como los pastorcitos, una alabanza, como se meditaba en estos días sobre los pastorcitos. Aprender a ser sencillos, mansos, y que podamos siempre acompañarte. Gracias, papá, porque tú nos llevas a ser parte de tu reino y haces que nos pertenezcamos a este mundo. Te alabamos y te bendecimos, y por eso tu palabra, que se haga vida y eficaz en nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra entonces tenemos para el día de hoy, precioso del Señor? Hoy contamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Dice lo siguiente. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abran el camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí, que yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bendito sea el Señor, Moni, ¿no? El profeta tan hermoso. Volvemos a retomar a el hombre más grande que ha existido en la tierra, que se llama Juan Bautista, y que ningún profeta ha sido tan grande como Juan Bautista, lo dijo mi Jesús. Una persona muy sencilla y humilde, otro pastorcito, aunque no era pastor, pero era un pastor de seres humanos, ¿sí? Porque nos llevaba como nosotros, como ovejitas. Y curiosamente, pues llegan los fariseos, llegan los saduceos, llegan los doctores de la ley, allí el sumo sacerdote, y le pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es usted? Le preguntan, ¿no?
Y pues él dice lo que es, una voz que clama en el desierto. Qué precioso, no dice yo soy la palabra, sino dice yo soy una voz. La voz es diferente a la palabra, porque la palabra es lo que estamos escuchando. La modulación. Sí, la modulación, el contenido, todo eso es la palabra. Pero la voz es el sonido que se escucha, que se emite, como por ejemplo a los niños cuando les están enseñando las palabras, ¿no? A leer, les enseñan el sonido. Eso es una voz. Eso somos nosotros. Una voz, como dice San Juan, que me parece tan lindo, que clama en el desierto. Yo soy la voz. Yo no soy ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. No lo merezco, dice Juan, reconociendo a mi Jesús de Nazaret. Y curiosamente, él como profeta, inclusive hablando del profeta Isaías, recordando las escrituras, no quieren reconocer a mi Señor. Y este es el tiempo que todavía no se quiere reconocer a mi Señor, por más de que se les hable como se les hable. Mira, hay personas que tienen su mente tan entenebrecida, pero tan entenebrecida incluso conociendo la palabra del Señor, que ni siquiera son capaces de cambiar su comportamiento y su actitud, porque están entenebrecidos. Hay un pasaje, Moni, que me llama mucho la atención, porque los judíos no lo reconocieron, solamente muy pocos judíos lo reconocieron. Y lo reconocieron, ¿quiénes fueron? Los paganos. O sea, nosotros como pueblo pagano fuimos los que más hemos reconocido al Señor. Pero el pueblo escogido de Dios no ha reconocido todavía a mi Jesús de Nazaret. Lo que sucedió con el pobre Lázaro, ¿recuerdan, mi amor? Y con el rico, que se le coloca el nombre de Opulón, pero en la Biblia no dice Opulón, solamente el pobre Lázaro y el rico. Entonces, el rico está en el infierno y el Lázaro en el seno de Abraham. Y cuando ya murieron los dos, porque el rico lo maltrataba, lo golpeaba, le dice, por favor, deja que Lázaro venga donde yo estoy, y es tanto el calor y la sed que tengo, se imagina en ese infierno, se multiplica de una manera impresionante todos los sentidos, y se agudiza los sentidos, y lo que se vive es impresionante. Si tú has sentido sed, tremendo lo que sienten los que están en el infierno. Y entonces dijo, tengo sed, por favor deja que venga Lázaro y me una gotica de agua al menos en mis labios. Dijo, no podemos pasar porque hay una brecha, hay una separación entre donde tú estás y nosotros estamos, no puedo pasar. Entonces permite que vaya él a donde los míos y le diga a ellos que esto es real, que esto es cierto, que esto es verdadero. Por favor permítele. Y luego le dice a Abraham, le dice, Dios ha mandado profetas y no han querido escucharlos. Así resuciten los muertos, así vaya Lázaro, no los van a escuchar, porque están con su mente entenebrecida, tienen sus oídos taponados y no quieren escuchar. Entonces, fíjate cuando mi Juan Bautista dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Y eso, cuando tú escuchas la palabra, tienes que realmente tener tu mente despejada para poder reconocer que Jesús es el Mesías, que tú haces parte del pueblo escogido de Dios, que tú eres el guerrero de mi Padre Dios, que tú eres ese guerrero de mi Madre María, los que somos consagrados a ella. Y por tanto, yo se les digo, necesariamente los profetas han venido, han muerto muchos profetas para que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, para que humildemente nosotros no solamente reconozcamos, sino que también seamos esa voz, para que esa palabra viva que es nuestro Señor empiece a emanar desde nuestra boca, desde nuestro comportamiento, y muchos otros empiecen a cambiar, Moni. Sí, así es como el Señor está esperando de nosotros este año, ese comportamiento, ese cambio, ese que seamos ese instrumento. Por eso es que cuando uno ora, uno queda asombrado porque todo el mundo dice, yo quiero ser tu instrumento. Pero un instrumento que manda, un instrumento que dice qué debo hacer, qué no debo hacer, y no es así. Nosotros, o sea, pongamos de ejemplo, por ejemplo, una guitarra, eso es un instrumento, ¿sí? La guitarra tú la puedes colocar de adorno, es una guitarra, sí, pero no suena porque está de adorno. La guitarra, para que suene, alguien la debe tomar, alguien la debe interpretar, debe saber de música, debe hacer los acordes, etcétera, para que funcione, para que suene. Pero la guitarra no dice, ay, no rasgues las cuerdas mías así, no me pongas el puente, no me pongas tal cosa, no.
La guitarra simplemente es el instrumento y la persona hace con ese instrumento, a veces ni saben tocar muy bien y no importa, la guitarra no va a decir nada, simplemente se deja usar. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos instrumentos. Y si tú estás diciendo y muchos años has orado, ay Señor, hazme un instrumento, y como dice la oración, hazme un instrumento de tu paz. La pregunta es, ¿tú estás dejando que el Señor te use? ¿O tú le estás poniendo condiciones al Señor? Y es eso lo que es Juan el Bautista. Juan el Bautista simplemente era la voz. Él no decía, ay no, yo no quiero decir esto. Ay no, yo no quiero irme por tal lugar, sino de tal manera. Ay no, Señor, no, de esta manera yo no quiero hablar. No, Juan el Bautista es simplemente un instrumento. Y como instrumento se mostró, y por eso él decía, yo soy la voz que clama en el desierto, que grita en el desierto. O sea, él simplemente prestaba el sonido de su garganta y el Señor ponía sus palabras. Acuérdese que la palabra dice que no temas si tienes que ir a algún lado por las palabras que tengas que decir, porque es el Espíritu el que te pondrá la palabra. Y eso es una verdad, o sea, es el Espíritu Santo quien llena nuestra boca de palabras siempre y cuando estemos en ese contacto diario con nuestro Padre. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a entender que cuando yo digo, quiero ser un instrumento de tu paz, quiero ser un instrumento tuyo, es simplemente dejar que el Señor me tome y que el Señor haga conmigo lo que quiera. Ese lo que quiera significa, si el Señor quiere que tú sanes y por eso tienes que recordar tu pasado y tienes que llorar un poquito para sacarte esas heridas, pues el Señor quiere hacerlo, pues déjalo hacer para que tú puedas ser ese instrumento. Imagínense que la guitarra esté diciéndole al intérprete, le esté diciendo, no me tensiones mucho, por favor, no me tensiones mucho. Imagínense cómo queda esa guitarra, toda destemplada y suena horrible, ¿no? Entonces tengo que dejar que el Señor trabaje en mi vida, trabaje en mi corazón para que Él me pueda usar y pueda ser ese instrumento. Como dice Juan, él no era ni digno de desatarle las sandalias. ¿Por qué? Porque, en esa frase Juan el Bautista, a través de la palabra de Dios, nos está hablando de que nosotros simplemente tenemos que dejar que el Señor obre. A veces no nos gusta el proceso, a veces no nos gusta esa situación de orar, de realmente pagar un precio. Ojo, nosotros no vamos a pagar el precio de Jesús, pero de alguna forma nosotros sí debemos pagar un precio. Y precio es quitar toda esa cantidad de cosas del mundo. Entonces, yo lo que tengo que es permitirme ese cambio, permitirme ese trato de Dios en mi vida, con el fin de que realmente yo quede como ese instrumento afinado para que el Señor me utilice. Cuando uno no queda afinado, y uno lo nota cuando uno no está con el Señor realmente, uno percibe personas que de pronto están en lugares de coordinación, en lugares de servicio dentro de la iglesia, como cuando uno no ha permitido el trato, desentona, desafina. Eso quiere decir, se permite alguna indiscreción, algún mal testimonio. Y ahí es donde ese instrumento no está bien afinado. Nosotros debemos permitir ese instrumento porque el Señor sí ese afinamiento, porque el Señor sí sabe claramente qué es lo que debe trabajar en nuestro corazón. O sea, si tú dices que no, Señor, no me trabajes esta área, eres tú la que se está negando. Porque el Señor sabe plenamente que debe trabajar en el corazón de nosotros. Tanto así que hay cosas de tu vida que tú ni te acuerdas, pero que no te acuerdes tú no quiere decir que no estén escritas. La palabra lo dice claramente en el Evangelio de San Juan, cuando dice que todo lo que nosotros hemos hablado, lo que nosotros hemos pensado está escrito, hasta una coma está escrito. Y significa que el Espíritu Santo sí se acordará plenamente de todo. Entonces, nosotros necesitamos limpiar todo. Todo significa desde la misma concepción. Para aquellos que son tendientes al abortismo, de apoyar esas ideas,
Si dice que desde la misma concepción, significa que la criatura, ese bebé, está percibiendo y guardando todos los recuerdos de su papá y de su mamá en ese entonces, en ese momento. Todo lo que está sucediendo, todo lo que alcanza a oír, todo lo que alcanza a percibir en sentimientos de su mamá, están allí en ese momento. Eso quiere decir que desde ese momento es lo que nosotros tenemos que empezar a sanar, porque hay muchas heridas. Y ese es el trato, ese es el precio que tenemos que pagar. Qué terrible ese precio, ¿no, Raba? El precio es permitirme sanar. Imagínese, tienes que pagar es para tu beneficio. Permitirme quitarme el dolor de mi vida. Permitirme realmente ver las cosas de manera hermosa, diferente. Ese es el precio que uno tiene que pagar. Y a veces las personas prefieren, no sé, esas cosas que se hacen a veces en cultos y cosas extrañas que vienen del mal. Prefieren esas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo hacen? Yo no puedo. Y se dedican simplemente a escuchar aquellas voces extrañas, porque no escuchan la voz del verdadero Señor, de sus verdaderos mensajeros, no las escuchan y prefieren simplemente acomodarse con otras voces extrañas, porque tal vez ellos, como no están en la misma sintonía, pues entonces esa melodía no es para ellos. Por eso tan bonito cuando tú haces esa semejanza con respecto a ese instrumento musical, una guitarra o un instrumento musical. Mi papá Dios manda a su Hijo para que sea ese perfecto afinador y utilice esos instrumentos que somos tú y yo, que somos esos mensajeros como tú lo eres, como nosotros como misioneros lo somos, porque también tú eres una misionera y un misionero, porque bien les hemos dicho, si ustedes están en nuestro ministerio, escuchan nuestros mensajes, es porque Dios te ha colocado como instrumento, y si te ha colocado como instrumento, Él te está afinando para que suenes perfectamente, porque tú eres simplemente la voz, tú eres el instrumento, porque la verdadera palabra es nuestro Señor Jesucristo, y Él manda a su Espíritu Santo de amor precioso, o sea, esa unidad perfecta de la Trinidad, para que seamos sus mensajeros. Somos sus mensajeros, y por eso tenemos que dejarnos afinar, y hay que quitar muchas cosas. Nuevamente les insisto, vean ese video del cincel de Dios, que es súper precioso. Él nos va afinando, nos va quitando constantemente cosas que a nosotros nos causan dificultad, solamente que en ocasiones somos tercos, ¿verdad? Y no permitimos que algunas cosas nos cambien, porque nos acomodamos. O sea, seguimos con el sufrimiento, seguimos con la angustia, con el desespero, estamos buscando una u otra persona constantemente para que, como que nos preste su hombro para que nosotros lloremos en él. O sea, nos mantenemos a pesar de que nos dicen, no escuchamos, como bien decía, por la mente entenebrecida, porque todavía no seguimos pensando como pollos, como les decía en algún momento. No hemos podido cambiar esa mentalidad. Y en este momento, empezando este año, mire que estamos tomando fuerza. Y cuando menos esperemos decir, uy, ¿cómo ha pasado el año de rápido? Sí, así decimos, pero ya arrancamos un año nuevo, como dice la canción, año nuevo, vida nueva, pensamiento nuevo. Más que vida nueva, es pensamiento nuevo. Porque dice la palabra, ciñéndonos a la palabra no dice vida nueva, dice pensamiento nuevo. Porque si tú renuevas tu manera de pensar, va a cambiar tu vida. ¿Sí? Si tú tratas de cambiar tu vida, no vas a poder cambiarla si no cambias tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, de verdad, dejemos que esa preciosa palabra viva que es nuestro Jesús nos hable a través de sus instrumentos que son las voces, sus instrumentos, como bien pues somos nosotros, somos unos instrumentos, como tú eres un instrumento para aquellas personas que Dios te ha colocado en tu vida, esos niños, esos hombres, esas mujeres que te ha colocado en tu vida, esa familia que tienes en tu vida que es tu primer ministerio. Pero ¿cómo vas a hacer esa voz? Déjate llevar. Tú hablabas del trato de Dios para nuestra vida. También te recomiendo un audio que tenemos hermoso que se llama ¿Cuál es el trato de Dios para nuestra vida? Porque a veces no nos dejamos tratar por Dios. No nos dejamos que Él nos acomode, como tú dices, que Él afine lo que nosotros tenemos que quitar, porque tenemos que quitar muchas cosas que nos impiden realmente poder ser sus verdaderos testimonios, sus verdaderos mensajeros del amor de Dios. Tú eres un escogido, nosotros somos unos escogidos, y por eso es importante llevarle la buena noticia a los demás, que hay un Mesías, que nosotros no lo somos, no nos miren a nosotros, no somos nosotros,
es mi Jesús de Nazaret. Que nosotros prediquemos o compartamos o hagamos reflexión de la palabra no quiere decir que nosotros seamos, no somos nosotros. Nosotros solamente somos unos burritos, ¿sí? Bueno, yo, un burrito, Moniquita. Yo tengo las orejitas más pequeñas. Más pequeñas, la mía sí. Y somos simplemente instrumentos. Pero es mi Jesús de Nazaret, es el al que debemos ver. Él es. Y por tanto, si tú estás escuchando otras voces, porque es que a veces yo veo hermanitos de nuestra comunidad que a veces se ponen a mandar un mensaje por aquí, de por allá, o sea, mensajes que no son de la palabra, que no se ciñen a la palabra de Dios, sino que alguien dijo, que alguien predijo, que alguien anunció. Bendito, cíñete a lo que dice la palabra de Dios. Sí, cíñete a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no estás pendiente de la palabra de Dios, fácilmente hay voces extrañas que te van a desviar de lo que es el fundamento, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestra mirada puesta en el cielo. Ya deja de quejarte. Empezaste este año con el propósito, a ver cuánto te has quejado en este año. Llevamos 2 días de este año. ¿Has podido callar tu boca? Como digo, te has colocado el tapabocas de tu alma para callar y dejar de quejarte. ¿O ya estuviste renegando de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? En vez de ser esa voz, eres una voz que disuena, que distorsiona la verdad, que tú siendo una mensajera, un mensajero, ya empezaste a dar antitestimonio. ¿Empezaste este año con eso? ¿Cuál fue tu actitud para empezar este año? ¿Pudiste renovar tu manera de pensar? ¿Cambiaste tu nombre, como lo dijimos en nuestra comunidad, que fue tan hermosa, una hora santa, que posteriormente les vamos a enviar a ustedes para que lo escuchen, por favor, que fue lindísima? ¿Cambiaste tu nombre? ¿Tienes un nombre diferente? ¿Tienes un nombre diferente? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre tienes? ¿Con qué nombre empezaste y por qué no has podido realmente comportarte? Tienes que ser esforzado y valiente. ¿Te van a juzgar? Pues sí, te van a juzgar. ¿Te van a criticar? Sí, te van a criticar. Pues que te critiquen, que te juzguen. Lo importante es que tú te mantengas en la verdad, amor. Sí, así es muy importante que nosotros nos mantengamos en lo que el Señor nos está diciendo. Empezamos un año, ya empezamos a caminar en Él, pasan los días muy rápidamente, pero una realidad es que el Señor espera de nosotros realmente cambios importantes. Estamos pidiendo es que el resto de la vida y del mundo cambie. No, el Señor espera es que cada uno de nosotros tome la decisión para cambiar. Juan el Bautista tomó la decisión para hacer lo suyo, ¿no? Él pudo haber dicho, no, yo no quiero ser ese mensajero, pudo haberlo dicho, ¿cierto? Pero él lo hizo, él lo quiso hacer. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que tomar decisiones, porque espiritualmente se ven muchas cosas, o sea, decir que no están pasando muchas cosas en el mundo sería necio, pero las señales se están viendo y el Señor está pidiendo, que nosotros realmente nos concentremos en lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere que seamos esos instrumentos. Somos esos instrumentos cuando limpiamos el corazón. Entonces, si este año dijiste, yo tengo un nombre nuevo, o yo quiero iniciar una vida nueva, o quiero tener una forma nueva de proceder, lo que sea, tienes que empezar por evaluarte. Evalúate qué es lo que tienes que cambiar de ti. Acuérdate que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, porque muchas cosas entran por los ojos. La contaminación por parte de los ojos es inmensa, la palabra misma lo dice, que cuídate de los ojos, algo así, ay, se me olvidó, perdónenme. Habla de que debemos cuidar los ojos, especialmente los hombres deben cuidar los ojos. Acuérdese que el hombre que mira a una mujer una vez, pero luego la vuelve a mirar, ya está pecando en su corazón, ya está cometiendo infidelidad si es un hombre casado, o ya puede estar planeando cosas en su corazón que no son de Dios. La mujer tiene que cuidarse mucho de sus oídos, porque mucho le encanta escuchar a la mujer, le encantan palabras tiernas, dulces y demás, y que le digan cosas lindas, y a raíz de eso empiezan a llegar
esas tentaciones que no son de Dios. Y fuera de eso dice, los deseos, debemos cuidarnos de los deseos de la carne. Imagínense, la gula, la pereza, la soberbia, el mal genio, son deseos de la carne. Aparte de otras cantidades de cosas sexuales y demás, adicciones, en fin. Y los deseos de los ojos, que es lo que nos mantiene haciendo anhelar las cosas del mundo, y la vanagloria del mundo. La vanagloria del mundo nos habla de todos queremos ser reconocidos, todos queremos tener un título, un nombre. ¿Cuántas personas no se han desviado cantidad simplemente por ese reconocimiento que se le hace a la persona? ¿Cuántas personas que son de Dios? Yo estoy hablando especialmente de las personas de Dios, pero si estamos en este caminar tenemos que tener mucho cuidado porque el mal nos va a atacar mucho con esa vanagloria. Y entonces tenemos que tener cuidado de eso porque eso no lo quiere el Señor. Eso no es de Dios. La humildad es de Dios, la vanagloria no. Entonces son cosas que tenemos que evaluar en nosotros. Es importante que lo miremos, importante que miremos cuáles son los frutos de la carne y del espíritu. Eso lo vemos claramente en Gálatas 5:22, 5:20 en adelante. Vemos allí cuáles son los frutos del espíritu y los frutos de la carne para que nos evaluemos y nos digamos, wow, aquí yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Y entonces no solamente nos evaluemos, sino vayamos al origen, vayamos a dónde surgieron esas cosas, esas situaciones, esos comportamientos, esas formas de proceder. Y de acuerdo con eso, realmente planteémonos, todavía estamos a tiempo, estamos empezando el año, planteámonos hacer cambios radicales, o sea, empezar a quitar de nuestra vida eso. Y muchísimo para quitar de eso es el perdón. De verdad que hay muchas heridas que están allí ocultas, escondidas en nuestro corazón, que nos llevan a comportarnos de maneras incorrectas, que hacen que la carne sea la que domine, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros trabajemos, cambiemos y seamos diferentes en este tiempo. Empezamos año nuevo, pensamiento nuevo. Más que vida nueva, cambia tu manera de pensar y tu vida cambia. ¿Sí? Ciñámonos a lo que dice la palabra. O sea, el mundo dice muchas cosas, hay muchas voces, cuidado con las voces que escuchas. Discierne si realmente estás escuchando una voz que te ha ayudado a cambiar, que te ha ayudado a crecer. Y si esa voz te está ayudando a crecer, mantente fiel a esa voz, y porque esa voz te va a llevar a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un día súper espectacular y no te quejes más. Y bendecido. Y no te quejes más. Y bendecido. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga.